Ya está aquí, ya llegó. Este es el momento. Ha llegado la hora de controversias manmanas. Hola de nuevo, mis controversianos. Bienvenidos una ocasión más a Controversias Mormonas. Yo soy el Manol, el profeta desconocido, y hoy vamos a seguir comentando ese libro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, la Iglesia Mormona llamado Santos, el libro primero. Hoy vamos a ver los capítulos 19 y 20. Pero antes de nada quiero saludar y agradeceros a todos vosotros, mis controversianos, a mis amigos, mis enemigos y a todos aquellos que me ven. Gracias por elegirme. Bien, sin más demoras, vamos a entrar en materia. Vamos a ver el capítulo 19, mayordomo de este ministerio. Perdón. El comienzo del capítulo 19 de Santos destaca un problema que ha tenido con las revelaciones de José Smith durante mucho tiempo. Se habla de cómo después de la disolución del campamento de Israel hubo un brote de cólera que enfermó a más de 70 personas, y se llevó la vida de más de una docena. El cólera se puede evitar hirviendo el agua antes de beberla o utilizándola al preparar alimentos. José Smith había afirmado que ya había recibido la palabra de sabiduría, que era una guía para llevar una vida más sana. Como señalamos en su momento, la revelación reflejaba fielmente el movimiento de temperancia de la época, que era un movimiento en aumento para abstenerse del alcohol, el tabaco e incluso de bebidas calientes como la sopa. En aquella época no se sabía de que hervir el agua podía salvar vidas y la palabra de sabiduría tampoco daba esta pauta básica de salud. Perdón. Era algo en lo que nunca había pensado como miembro activo de la Iglesia, pero en retrospectiva me resulta muy difícil creer que Dios le ordenara a José Smith que limitara las sopas calientes para vivir una vida sana, pero no revelara a la Iglesia lo crucial que sería hervir el agua para su salud. Los críticos argumentan que José Smith tendía a revelar doctrinas y prácticas que conocía a través de otras fuentes, y esta sería un área en la que realmente podía haber demostrado ser un revelador al dar a conocer una práctica de salud tan vital. Después del brote de cólera, José Smith tomó medidas para organizar aún más la iglesia, después de recibir una visión de cómo Pedro organizó la iglesia del Señor en la antigüedad. En capítulos anteriores mencionamos cómo la restauración del sacerdocio fue adoptada por José Smith al cambiar la revelación para incluir la visita de Juan el Bautista juntos con los sacerdocios separados, Melquisedec y Arónico. Arónico es el sacerdocio menor y Melquisedec sacerdocio mayor. Y estos fueron cambiados durante este periodo de tiempo. José Smith se pone a trabajar en el templo de Kirtland y se preocupa por la falta de dinero, como siempre. Habían gastado mucho dinero en su viaje a Sion, que terminó con ellos dando la vuelta y dejando a los miembros de Missouri solos, y ahora tenían pocos fondos para seguir pagando sus deudas en Kirtland. Sidney Giddon asumió gran parte de la deuda y le preocupaba que la iglesia tuviera que rendir cuentas si no cumplía con sus responsabilidades. Luego Santos comenta que algunos miembros de Nueva York se dirigían a Missouri después de recibir la revelación de mudarse a Sion y comprar una propiedad, y se detuvieron en Kirtland en el camino. A su llegada, José Smith y el sumo consejo recomendaron que se quedaran en Kirtland durante el invierno. El consejo también pidió a los hombres que les prestaran dinero que habían recaudado, lo que les brindó cierto alivio a sus problemas económicos. Como vemos, vamos ya entrando poco a poco al yerno, el cual se produce básicamente en Nabucco. José escoge entonces el quórum de los 12 apóstoles que sigue el modelo de los apóstoles del Nuevo Testamento e incluso selecciona dos pares de hermanos. Santos destaca brevemente a los 12 que fueron escogidos y luego habla de cómo José expandió aún más la iglesia con el quórum de los 70. Los 70 escogidos eran todos veteranos del campamento de Israel, lo cual era importante, ya que todavía había tensiones con respecto a la marcha a Sion que dejó a los miembros de Missouri sin ayuda. Los dos últimos párrafos de Santos abordan esta tensión entre José y quienes fueron a Sion con él. Poco después de su llamamiento, el profeta habló a los nuevos quórumes. Algunos de ustedes están enojados conmigo
porque no pelearon en Shuri, dijo. Pero permítanme decirles que Dios no quería que pelearan. En cambio, explicó José, Dios los había llamado a Missouri para probar su disposición a sacrificar y consagrar su vida a Sion y para aumentar el poder de su fe. Es lo típico, lo que se conoce como el empuje de la piedra. ¿eh? Empujado que empuje la piedra, no que la movieras. ¿Entendéis? Yo solo te dije que empujase la piedra. Él no podía organizar su reino con 12 hombres para abrir la puerta del Evangelio a las naciones de la tierra y con 70 hombres bajo su dirección para seguir sus huellas, enseñó, a menos que los tomara de un grupo de hombres que hubieran ofrecido sus vidas y que hubieran hecho un sacrificio tan grande como el de Abraham. Ya hemos señalado algunos casos en los que José Smith habla de una revelación cuando se encontraba en una situación difícil, y los críticos argumentarían que este es otro ejemplo de ello. Yo coincido con ello. José Smith no quería luchar en Missouri de una vez que se dio cuenta de que no habría más ayuda allí, y aunque esa fue probablemente la decisión estratégica más inteligente, no es lo que les dijo a los miembros de la iglesia que sucedería a la llegada a Sion. Pero otro patrón que vemos en José Smith es que a menudo le gusta hablar de poner a prueba a los demás como Dios lo hizo con Abraham. Esto ocurre cuando José pide a otros hombres, sus hijas o esposas, en matrimonios polígamos, y sucede aquí también cuando su autoridad está siendo desafiada debido a decisiones cuestionables. Una vez más, los críticos argumentarían que esta es una forma en que José intenta apaciguar situaciones tensas que sabe que va en direcciones equivocadas. Pero esta es una táctica que veremos nuevamente en la vida de José, especialmente con la poligamia. Bueno, queremos señalarlo aquí porque una vez que se ve el patrón, creemos que muchas otras cosas sobre las difíciles teologías y prácticas de José comienzan a tener mucho más sentido. Y con esto concluimos el capítulo 19, el comentario del capítulo 19, y vamos a comentar el capítulo 20. No me deseches. Este capítulo comienza con uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la Iglesia, la compra de las momias y los pergaminos que luego se convertirían en el libro de Abraham. Es importante porque se convertirá en una escritura canonizada, pero también porque los críticos a menudo lo citan como quizá la prueba irrefutable más grande contra José Smith, ya que aún tenemos materiales de referencia con los que comparar. Y como sabéis, porque yo normalmente suelo decirlo en todas las semanas o en cada programa, yo desafío a todos aquellos que me digan que yo estoy equivocado al no estar en la iglesia de Jesucristo de los santos últimos días, es decir, la iglesia mormona. Le digo, muy bien, ¿queréis que regrese? Bien, demostrarme que el libro de Abraham es verdadero, sin usar la fe ni testimonio, es decir, sin usar la religión, y yo vuelvo con todas las consecuencias. Hasta ahora nadie, pero nadie, ¿eh? ha recogido el guante y ha aceptado el desafío. ¿Por qué? Porque no pueden demostrarlo. Igual que la Iglesia ha admitido que no pueden demostrar que el libro de Mormón es verdadero, porque no hay pruebas. El libro de Mormón habla de que por el cerro de Cumorah hubo una gran batalla. Se ha excavado bien profundo, se ha escudriñado cada centímetro de suelo de la zona de Cumorah y alrededores, porque se compró el cerro de Cumorah, se compró en esa zona. No han encontrado nada, ni una villa, ni un trozo de flecha, nada. Porque a lo mejor el hierro, pues, digamos, si el metal se puede pudrir y desaparecer, pero las flechas en el metal, en la madera, no se encontrado nada. Ni vasija, ni nada que pruebe que ahí hubo un pueblo asentado. Nada, no hubo nada, no se encontró nada. Y la iglesia eso no lo puede discutir. Pues argumentan los apologistas, no, es que estaba un poco más para acá, estábamos un poco más para allá, para justificar que no se haya encontrado nada. Bueno, pero continuamos con el tema. Santo relata la historia de cómo José llegó a comprar estas momias y pergaminos. En julio apareció en la ciudad un cartel que anunciaba, según mal de la garganta,
Bueno, repito, en julio apareció en la ciudad un cartel que anunciaba antigüedades egipcias. Michael Charler, el hombre que exhibía los artefactos, había oído hablar de José y había ido a Kirlan para ver si quería comprarlos. José examinó las momias, pero estaba más interesado en los pergaminos. Estaban cubiertos de escritura extraña e imágenes curiosas de personas, barcos, pájaros y serpientes. En la década de 1830, nadie en Estados Unidos podía traducir ni leer el egipcio. Era una fuente de gran asombro y emoción. Todavía no se había descubierto la piedra Rosetta. Era una fuente de gran asombro y emoción, por lo que, por supuesto, los escritos tenían una escritura extraña e imágenes curiosas, como señala José. Esto es lo que hizo que el egipcio fuera tan misterioso y por eso tantos estaban interesados en tratar de descifrar sus significados. El libro santo continúa. Charles permitió que el profeta se llevara los rollos a casa y los estudiara durante la noche. José sabía que Egipto desempeñaba un papel importante en la vida de varios profetas de la Biblia. También sabía que Nefi, Mormón y otros escritores del libro de Mormón habían registrado sus palabras en lo que Morón llamó egipcio reformado. Nuevamente hemos señalado esto antes, pero la idea del egipcio reformado nunca ha sido verificada como un idioma que ya haya existido más allá de las afirmaciones de José, como ya he comentado anteriormente. Se nos enseña que las poblaciones del libro de Mormón eran tan grandes que se contaban por millones en las batallas y luego los lamanitas continuaron siendo los nativos americanos. Sin embargo, no hay absolutamente ninguna evidencia o registro de ningún escrito que coincida con los caracteres que José Smith escribió para mostrarle a Charles Anton. Y voy a mostraros, voy a compartir pantalla para que veáis estos caracteres, ¿de acuerdo? Vamos a ello, a compartir pantalla para, para que veáis el ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, estos son básicamente los caracteres que puso. Como veis, aquí está el alfabeto, A, B, C, D, F, ¿va? Y aquí están los números. Y si fijáis, aquí vemos el 2 con el 2, esto es una D, que aquí está la D, esto es una T. Es decir, a lo que vamos es que José Smith no inventó ninguna de estas letras. Simplemente puso incluso algunas letras al revés, pero vamos, esto el egipcio reformado, la H en un egipcio es muy difícil. Esto es una forma de rayo que es un 4, tiene una forma de un 4, una E al revés, pues, dada la vuelta. Sí, cada uno usa lo que conoce. Esa es mi opinión. Dejo de compartir pantalla y continuemos el comentario. Como habéis podido apreciar, el egipcio reformado tiene muchas similitudes con los caracteres ingleses y, como tal, el punto de vista crítico aquí es que José Smith no podía entender el egipcio mejor que nadie durante este tiempo y creó estos caracteres para que Martin Harris ayudara a financiar el libro de Mormón. La historia continúa. Al examinar los escritos de los rollos, se dio cuenta de que contenían enseñanzas vitales del patriarca Abraham del Antiguo Testamento. Al día siguiente, a reunirse con Charles, José le preguntó cuánto quería por los rollos. Charles le dijo que solo vendería los rollos y la momia juntos por $2.400. Una cosa que es interesante aquí es el uso de la palabra discernir en el párrafo. Durante muchos años la Iglesia enseñó que el libro de Abraham fue traducido por José Smith, pero aquí el uso de la palabra discernir dejó un margen de maniobra. Digamos, es decir, yo tengo un vídeo básicamente dedicado al libro de Abraham. Sí, vamos, bien digo, al libro de Abraham y su traducción. Bueno,
pero porque lo cierto es que el papiro no tiene absolutamente nada que ver con Abraham, sino es una guía para los muertos, ¿eh? Por lo tanto, los santos tienen que darle a José Smith un margen de maniobra aquí porque no pueden decir que tradujo ninguno de los rollos, ya que ahora sabemos que se ha demostrado que las traducciones de José Smith son correctas. Y uno de los que más saben de todo esto, para aquellos que no sepan, son los profesores y eruditos que viven o trabajan, mejor dicho, en la Universidad de Brigham Young, ya que la Universidad de Brigham Young tiene los mejores traductores y conocedores de la escritura antigua, especialmente la egipcia. Creo que ya lo comenté en uno de mis programas, que cuando se trajeron, llevaron los manuscritos mal muertos a Estados Unidos, se llevaron a Utah, porque allí estaban los expertos que conocían bien el idioma con que está escrito el libro, los manuscritos del mal muerto. ¿Eh? Y incluso encontraron fallos, esto va aquí, esto va allá, esto no se ha traducido bien, esto que decir este otro. Así que ellos saben perfectamente lo que dice el papiro, los facímiles, y aún así, la iglesia sigue poniendo los facímiles en el tiple, es decir, en el libro de Abraham. Al principio, ahí los dibujitos y tal como lo puso José Smith, lo cual es un error que les puede costar, digamos, el que les llamen que son unos mentirosos y estafadores. Bueno, además, en el último capítulo se habla precisamente de lo terrible que era la situación financiera de la iglesia. Pero aquí José recauda $2.400 porque quiere los papiros y los tiene que tener para comprar estos rollos que ni siquiera tienen nada que ver con Abraham, como hemos dicho. Del capítulo 19, Harrison y John acordaron prestarle a la iglesia parte de los $850 de su sucursal. Si la iglesia estaba en tan mala situación que necesitaba pedir prestado parte de los $850 de su sucursal solo para mantenerse al día con las crecientes deudas, ¿por qué están gastando los $1.400 en rollos que en realidad no hacen referencia a Abraham? Pero ellos creían que sí, claro. No queremos adelantarnos demasiado en el tema del libro de Abraham, pero si veis mis vídeos sobre ello, lo comprenderéis mejor. Y también veréis que los apologistas afirman que José Smith recibió el libro de Abraham a través de un catalizador, en el que reconocen que los rollos en realidad no tenían nada que ver con Abraham. Esto es importante. Y repito, los apologistas reconocen que los rollos en realidad no tenían nada que ver con Abraham, sino que el hecho de que José los estudiara condujo a la revelación que contenía el libro. Es decir, ¿ves? Ya no puede decir que fue una revelación, sino que obtuvo una revelación diferente que no tenía nada que ver con los papiros. Describimos con gran detalle por qué esa explicación no puede funcionar, pero nuevamente observamos que, en nuestra opinión, Dios no le confirmaría a José que gastara $2.400 en rollos si simplemente le revelara el texto de todos modos. He leído, es decir, esto quiere decir, lo explico. Según los apologistas, José Smith, al leer los papiros, tuvo es decir, sí, sí, se puede decir una epifanía, pero no quise una epifanía, sino tuvo una revelación. Si tuvo esta revelación, ¿para qué quería los papiros? No hacían falta, no hacía falta. Yo a través, veo, es como si yo quiero escribir un libro y de qué escribo el libro. Entonces, al ver una película, digo, mira, esto sería un buen tema. Pero ya no, la película ya la dejo aparte y me pongo a escribir mi libro, digamos, sobre esto que se me ha venido a la mente. Sí, una vez que siente la musa, por así decirlo, si me lo permitís, ¿para qué quiero los papiros? No hace falta, pero la iglesia sí necesitaba esos papiros, sí necesitaba saber, sí necesitaba, es decir, hacer creer que era una traducción que provenía de esos papiros. Bueno, pero continuemos. El capítulo contiene muchas historias de estilo altamente negativo, como cuando Elmas ve que se construye el templo a su alrededor
y se dedica mucho tiempo a hablar del matrimonio entre Newell Carnal y Lydia Bailey. Pero algo que se destaca en el capítulo es que se está imprimiendo doctrinas y convenios, lo que antes conocíamos con el libro de mandamientos. El libro de los Santos describe el libro como una combinación de revelaciones del libro de mandamientos inédito y revelaciones más recientes, junto con una serie de conferencias sobre la fe que los líderes de la Iglesia habían dado a los élderes. El libro de los Santos aceptaron doctrinas y convenios como una obra de escritura tan importante como la Biblia y el libro de Mormón, y después ya lo canonizaron. Es decir, lo tuvieron como algo esencial a cumplir, como si fuera una ley. Hay un par de puntos que señalar aquí. En primer lugar, el libro de mandamientos fue publicado, pero la mayoría de los libros fueron destruidos. Hay algunas copias restantes que están en existencia hoy en día y son increíblemente importantes porque podemos ver todos los cambios importantes que José hizo a esas revelaciones. Si yo recibo una revelación y tiene que ser así, ¿para qué modificarla? ¿Para qué cambiarla? No entiendo. En segundo lugar, Santos, es decir, el libro Santos, ni siquiera menciona que José actualizó las revelaciones aquí, a pesar de que ha sido ampliamente documentado y el libro Santos se presenta como el estandarte de la verdad. Perdón. Ahí. Destacamos algunos cambios más importantes, es decir, sí, aquí hay que lo que quiera saber, hay programas y páginas donde se puede ver estos cambios. Y es en estos cambios donde José Smith agrega a Juan el Bautista y los nombres de los sacerdocios Arónico y Melquisedec. José también cambia una revelación que originalmente decía que el libro de Mormón sería el único don de Dios que recibiría, junto con el fundamento de la Iglesia, el don de Aarón, de Oliverio Calderín, y nada más. Estos cambios son increíblemente importantes para entender por qué tantos críticos cuestionan la credibilidad de José Smith y que el libro de los Santos pase por alto. Esos cambios aquí parece una mentira por omisión. Y ya sabéis lo que dijo Benji. Adelante, Benji, dinos lo que piensas de todo esto. En el argot latinoamericano sabemos que una verdad dicha a medias es una mentira. Gracias, Benji, lo cual tienes mucha razón. Bien, el final del capítulo se centra en las peleas de José con su hermano William. Le lleva mucho tiempo, pero logra hacer las paces con William y el capítulo termina con la familia unida nuevamente. Al leer el capítulo 20 de Santos se puede ver las semillas que se están plantando para el libro de Abraham y lo que esto conlleva. Incluso hoy en día, porque siguen defendiendo ya, y si veis mi vídeo de cuando habla sobre el libro de Abraham, y lo comento, señalo que hoy en día se sigue usando los facsímiles que saben que no son correctos, como si fuera algo de lo que dicen que es el libro de Abraham, me refiero, que dicen que el facsímil es que el faraón intentando matar a Abraham, etcétera, etcétera. Yo ya digo, los facsímiles muestran, es una guía para guiar a los muertos al más allá. No tiene nada que ver con Abraham, no tiene nada que ver con lo que se relata en el libro de Abraham de José Smith. Pero la Iglesia mormona lo sigue tratando y poniendo incluso en enseñanzas como si esto fuera así. Y habla mía en el Fastimen 1, y si se ve el Fastimen 1, esto y aquello. No, hombre, no. Dejen de engañar y de enseñar, y enseñar falsas doctrinas a la gente. A buen entendedor, con pocas palabras basta, dice el dicho. En fin, bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, mis estimados controversianos, amigos, conocidos, enemigos y todos aquellos que ves este programa. Gracias por estar ahí, gracias por elegirme y nos vemos en el siguiente programa. Hasta entonces, portaros bien, sed buenos. Y un consejo os doy: buscar, escudriñar, y si encontráis algo mejor que la Iglesia mormona,
aceptarlo. Y si en su búsqueda veis y descubrís que la iglesia mormona es la verdadera, pues seguir en ella y trabajar al 100%. Soy Emmanuel, el profeta desconocido. Esto es Controversias Mormonas. Adiós. Hasta luego. Portaros bien. Nos vemos.